Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Lo primero que voy a empezar es con un aviso sobre Bitget. Han mandado un mensaje a todos los usuarios de España por el tema de la ley MiCA y dice el mensaje: Bitget se prepara para la ley MiCA. ¿Vale? Entonces es posible que ya estén a punto de recibir la ley, pero claro, una vez que te suscribes a las normas europeas, a la ley MiCA, pues tienes que cumplir con la regulación europea. Entonces hay que adecuar los productos que emite la empresa, ¿no? Entonces va a haber un periodo de adaptación a esa ley MiCA. Seguramente se creará una empresa nueva, digamos, separada del resto del mundo, de Bitget.com, pues habrá una Bitget de Europa. Entonces han mandado un anuncio a todos los usuarios para avisarles de esto, ¿no? Porque va a haber un parón en ciertos productos que van a ocurrir en estas próximas fechas, ¿no? Nos dice aquí: asunto importante, Bitget se prepara para el cumplimiento de MiCA y obtener la licencia. La obtención de la licencia MiCA es un gran paso para el posicionamiento de Bitget en la Unión Europea, y aunque hay algunas restricciones para algunos usuarios en un primer momento, en un corto periodo de tiempo será una gran noticia y podremos implementar todos nuestros productos acordes a la regulación europea. Así que va a haber una restricción ahora de ciertos productos. Todos los que tengáis cuenta, leeros el mensaje porque ahí os determina qué productos son, y yo os voy a decir las fechas clave para que tengáis en cuenta y tomar las decisiones que tengáis que tomar, ¿no? Los productos que no entran bajo la ley MiCA y que ahora ofrece Bitget, pues van a dejar de funcionar, y pone que a partir del 28 de agosto, es decir, hoy, Bitget dejará de aceptar nuevas órdenes y posiciones en la plataforma Bitget para productos MiFID. Leeros el mensaje para ver qué productos son esos. Si mantienes posiciones abiertas en productos MiFID, tendrás hasta el 3 de septiembre de 2026 para cerrarlas manualmente. Si no las cierras tú manualmente antes del 3 de septiembre, a partir del 4 de septiembre las posiciones abiertas restantes en productos MiFID se cerrarán automáticamente y los activos relacionados podrán convertirse en stablecoins, por ejemplo USDC u otras stablecoins compatibles con MiCA, y se devolverán a su cuenta sin previo aviso. Es decir, si no hacéis nada antes del día 4, el día 4 automáticamente los productos MiFID que no entran en la regulación MiCA se cerrarán automáticamente, ¿vale? El momento exacto de la liquidación pone que será determinado por la empresa, o sea que bueno, no, si llegáis al día 4 no decidís vosotros, así que es mejor que lo hagáis vosotros antes si tenéis algún producto abierto, ¿vale? Este periodo de transición no sé cuánto durará, no nos lo especifica en el mensaje que han mandado a los clientes, pero una vez que se termine ese periodo de transición habrá como una nueva empresa que englobe a los clientes em, con residencia en Europa, y a partir de ahí pues los productos que se emitan serán admitidos por la ley MiCA y se podrá volver a operar normalmente, ¿vale? No sé si habrá mucha gente con productos abiertos, no sé si habrá mucha gente afectada por esto, es posible que no, es posible que la mayoría de personas tengan Bitcoin simplemente, o algunas criptomonedas en spot y no se vean afectados por esto, pero cada uno pues tiene que comprobarlo por sí mismo, iros a la cuenta, abrirla, mirad qué mensajes tenéis, y si tenéis alguna duda pues ya sabéis, podéis preguntar. De todas formas, si alguno desea mantener alguna posición abierta que no quiera cerrarla, etcétera, pues ya sabéis que tenéis otras posibilidades con otros exchange que ya tienen la ley MiCA, y durante la transición que haga Bitget, pues podéis tener las operaciones abiertas en esos otros exchange. Ya tenéis ahí los links de referidos en la descripción de los vídeos, ¿vale? Solo quería comunicaros para que no os pille de sorpresa. Si alguno tiene operación abierta, pues que la pueda cerrar él manualmente sin que se vea obligado a cerrarla el día 4, ¿vale? Bien, dicho esto, ya pasamos a lo siguiente, que es los temas del día. Para el día de hoy tenemos dos asuntos, sobre todo importantes. Uno es el vencimiento de opciones, que son 6.440 millones en opciones que vencen hoy. Y también tenemos el discurso del presidente de la Reserva Federal, en Jackson Hole, que el mercado estará atento por si da alguna pista sobre los tipos de interés o por si dice algo sobre las criptomonedas, ¿no? Así que bueno, el mercado estará un poquito atento a eso.
No creo que haya mucho movimiento por el tema de las opciones, pero bueno, si acaso eh, hubiese que hacer alguna cobertura en el momento o momentos antes del vencimiento, pues podría haber alguna compra o alguna venta en ese momento, pero no creo que sea muy determinante porque el movimiento que ha habido fuerte estos últimos días, eh, yo creo que ya habrá hecho que casi todo el mundo esté cubierto. Y luego lo que sí que creo que importará más es ese discurso del presidente de la Fed, que bueno, depende de lo que diga, pues así se puede mover el mercado, ¿no? En cuanto al movimiento de precios, como veis, hemos tenido un repunte hoy hasta un máximo reciente en los 81.478 por encima del máximo del otro día de 81.272. Era un buen punto de salida, lo que pasa es que ha sido a la noche, a las 3 de la noche, entonces no he podido cazar ese punto. Ha tocado varias veces en esa línea, como veis, durante el día de ayer y la última fue esta y después ha tenido este movimiento de retroceso. Hemos perdido ligeramente un poco la línea de tendencia alcista del último tramo, desde que salió de la zona de los 77.600, pero parece que se aguanta en esa zona y durante la tarde de hoy, si no hay nada negativo, podríamos volverlo a ver cerca de los 81.000. Ya parece que está el precio un poco cansado en esa zona, no sé si le dará ya para mucho más. Puede que hayamos visto esta noche el último estirón. Así que bueno, vamos a ver. Estamos terminando el mes. Es posible que quieran terminar el mes cerca del máximo, muy en la parte alta. Pero es posible también que el mes que viene inicie con algún retroceso que nos lleve hacia la línea de tendencia morada que tenemos en el gráfico mensual, que pasa por la zona de los 73.000 aproximadamente. Así que sí, es posible que el mes que viene iniciemos con algún retroceso y luego durante el resto del mes vayamos recuperando incluso para terminar el mes en positivo de nuevo. Pero en principio creo que intentarán mantener los últimos días de mes, estamos a 28, es viernes, nos quedarían 3 días de mes adicionales, el sábado, domingo y lunes. Es posible que intenten mantener el precio en esta parte alta hasta el lunes y a partir del lunes quizás empiece un poco una corrección, ¿no? En el gráfico semanal, la vela semanal también de momento aguanta bien y es posible también que la vela semanal intenten aguantarla en la parte alta hasta el cierre del domingo. Y en el gráfico diario ya se empieza a ver, como digo, cierto cansancio con esta vela de hoy que, bueno, ha tenido un máximo, pero luego se ha ido para atrás y está en negativo. Así que, bueno, vamos a ir viendo cómo evoluciona la jornada de hoy, pero ya digo, parece que hay un poco de cansancio en esa zona, es normal, lleva una subida muy vertical. Y en el gráfico horario, por último, pues lo que hemos visto, ¿no? Hemos roto un poco esta línea alcista que llevábamos desde em, el mínimo que hizo en la zona 77.650 hace un par de días. Y bueno, pues está intentando ir a recuperar esa línea. De momento no lo consigue. Si no consigue recuperar esta línea, quizás iniciemos la corrección desde hoy ya, ¿no? Pero en principio, como queda tan poco para final de mes, pues todavía parece que podrían intentar aguantarlo hasta el final del mes en esta zona alta e iniciar la corrección posteriormente, ¿no? Bien, dicho esto, no nos vamos a entretener demasiado en el mercado porque ya hemos visto estos últimos días cómo está. Vamos a mirar un poquito las altcoins y con eso ya pues terminamos el vídeo del día de hoy. En el caso de AVE, como veis, vuelve a retroceder hacia la zona de soporte. Está en los 1580, que es la zona clara de soporte. Parece que podría corregir más estos días. Si Bitcoin corrige, no me extrañaría ver a todas las altcoins también corrigiendo. En este caso se iría como mínimo a la zona de 1476. Cardano sigue cayendo. Ya veis que no ha aprovechado apenas este movimiento de repunte de los mercados y se puede ir hacia los mínimos de nuevo si Bitcoin retrocede. BGB de momento baja un 1,18%, no se ha tomado de momento muy bien esa noticia de que puede tener la ley MiCA, no sé si es porque todavía como no se ha confirmado del todo, pues el mercado no se lo termina de creer, pero en teoría debería ir mejor. BGB, o sea, BNB, perdón, la moneda de Binance, sube un 0,12%, se está estabilizando en esta zona, parece que podría repuntar en los próximos días. No sé si, aquí no tenemos noticias, no sé si, claro, como presentó la solicitud de nuevo desde cero, quizás tarde más tiempo todavía en haber noticias
sobre la licencia de Binance. Ethereum sube un 0,27%, se sigue apoyando en la línea de tendencia, la perdió hace un par de días pero la recuperó de nuevo. Está intentando aguantar, pero si Bitcoin retrocede, pues Ethereum seguramente volverá a los 0,03. Ayer hubo una subida espectacular de MicroStrategy. Evidentemente también si retrocede un poco Bitcoin, MicroStrategy retrocederá también un poco, pero la subida que lleva es bastante espectacular desde la zona de consolidación, en la zona de los 92. Es una subida hasta el 137 que cerró ayer del 48%, que no está nada mal. Bastante más que la subida de Bitcoin, evidentemente. Solana retrocede un 1,85%, pero es después de haber tenido una racha alcista bastante impresionante y haber superado la resistencia de los 0,001316 y está buscando apoyo de nuevo en esa zona de soporte. XRP baja un 1,55%. También pues tuvo un repunte bastante especulativo, como podéis ver ahí, y posiblemente pierda prácticamente todo ese repunte en el corto plazo de nuevo. Y ZK bajando un 1,59%, la están intentando inflar por todos los medios, he leído cosas por ahí que bueno, para mí se salen un poco de toda lógica, pero bueno, es lo que hay. Cuando hay muchos intereses en un token, pues los que están ahí metidos intentan inflarlo lo máximo posible para poder distribuir en precios lo más alto posibles también, ¿no? Así que bueno, esa es la situación y ahora terminamos ya con Bitcoin en 79.808. Ya digo, estoy un poco dividido entre la debilidad que ya parece verse en el precio, en estos niveles, que no avanza ya con facilidad, y el hecho de que estamos a final de mes y seguramente intentarán mantener la vela mensual el cierre lo más alto posible, entonces estoy ahí dividido entre no sé si va a caer estos días o lo van a aguantar estos 3 días que quedan y nos vamos a mantener en esta zona cercana a los 82.000 antes de que empiece el mes de septiembre y en septiembre ya iniciar la corrección. No lo sé. Vamos a ver cómo evoluciona hoy a la tarde. Yo creo que si hoy a la tarde vuelve a repuntar a la zona de 81.000 es una zona ya para tomar esos beneficios parciales que comenté. Si hubiera podido, si hubiera estado despierto a las 3 de la madrugada, desde luego esa zona de 81.400 ya me hubiera resultado suficientemente atractiva. No puedes estar todo el rato siguiendo o mirando el mercado. Pero bueno, vamos a ver si a la tarde, como digo, quizás con un repunte de la bolsa, porque la bolsa también está con buen aspecto técnico, como vemos aquí, está a puntito de ir a por los máximos, pues quizás si hay un discurso eh, del presidente de la Reserva Federal que anime al mercado, pues quizás tengamos un repunte de la bolsa y anime también un poco a Bitcoin, o quizás el petróleo que puede volver a retroceder un poco, pues no sé, quizás se anime un poquito el mercado y nos dé esa oportunidad. Pero de momento, pues ya veis, hemos empezado el día un poquito flojos por la mañana. Está intentando recuperar en ese gráfico horario esa línea de tendencia última que ha perdido un poco. Si la recupera, pues sí que puede tener ese repunte importante y puede dar esa opción. Y más arriba de esta zona, aunque quieran terminar el mes en lo más alto posible, más arriba de 82.200 va a ser difícil, con lo cual, pues como digo, esta zona que ha estado esta noche de 81.400 ya era lo suficientemente buena porque como mucho pues lo pueden intentar cerrar en 82.200 el mes, que solo son $1.000 más, tampoco ya es mucha la diferencia, ¿no? Así que bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.